Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y lo llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Así como el mismo Pablo ha explicado en la sinagoga quién es Cristo Jesús, es el Señor vivo y resucitado, es el Señor de la vida. Sí, sí, Cristo Jesús es el Señor vivo y resucitado, el que los mismos judíos mataron, pero que ahora el Señor está vivo. Sí, veamos esto. Lo que nos ha presentado el mismo Evangelio. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Son palabras que Cristo ha dicho a sus discípulos, pero quiero que comprendamos y entendamos esto. Fijémonos bien. ¿Por qué dice Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Es que Cristo se está despidiendo de sus propios discípulos, de los apóstoles, ¿sí? Se está despidiendo de ellos. Pero Tomás le pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas, porque Cristo ha dicho: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Más tarde dirán: es que no sabemos a dónde vas. Y entonces Él ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tanto tiempo estoy con ustedes. ¿No saben quién soy? Cristo, pues, es el camino que conduce a Dios. Pero para seguir ese camino, tenemos que saber vivir como Él quiere para irnos por ese camino. Porque cuando el hombre se pierde es cuando él se desvía, agarra otro camino por la vida que quiere llevar. Una vida sin obligaciones y responsabilidades, una vida cómoda y fácil, una vida en la cual él quiere vivir su vida como él quiere. Entonces, pensemos en lo siguiente. Si el mismo Cristo Jesús se presenta como el camino que conduce al Padre, sí, yo los conduzco hacia el Padre, yo soy el camino, pero tienen ante todo que saber vivir como hijos de Dios. Y hay que cumplir sus mandamientos. Cumplir los mandamientos es saber vivir como Dios quiere. Entonces, el que se pierde, el que se sale del camino, se sale porque quiere vivir otra vida. Quiere vivir mal, anda mal, por eso se desvía. Pero el que quiere vivir el camino para seguir a Cristo, ese camino, él sabe lo que tiene que cumplir para no salirse del camino, cómo vivir esa vida. Por eso, los padres de familia, vean cómo aconsejan a sus hijos: vive bien, haz las cosas bien. Mira, hijo, acércate a Dios. No te alejes de Dios. Ve a misa, confiésate, para que vivas bien. Sí, para que no te salgas del camino, para que no te pierdas. Porque si no caminas como Dios quiere,
y caminas como tú quieres, te vas a perder. Porque hay muchos caminos que conducen a la perdición, pero ese camino conduce a la salvación. Sé honesto, camina recto, vive bien. Es Cristo el camino. Por eso dicen los padres de familia, acércate a Dios, comulga, sí, únete a Cristo para que camines junto con Él hacia la vida eterna. Por eso Cristo es el camino que nos conduce al Padre. ¿Es la verdad? Sí, porque vino a enseñarnos la voluntad de Dios Padre. Porque Cristo Jesús vino a enseñarnos qué es lo que Dios espera de nosotros, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y lo que Dios quiere de nosotros es la salvación, que dejarnos salvar por Él mismo. Y nos enseñó la verdad, y Él es la verdad. Y si en Cristo, siendo la verdad, nos dice cómo debemos de vivir, nos dice cómo debemos de vivir y qué es lo que debemos de hacer. Si Cristo nos ha venido a enseñar cumplir los mandamientos de Dios, cómo debemos de vivir, porque Él mismo nos dio el ejemplo de vida, Él es la verdad. Así es de que nos enseñó la voluntad de Dios, nos enseñó la buena noticia, nos enseñó cómo vivir y cumplir los mandamientos de Dios, para poder vivir con dignidad como hijos de Dios. Cristo es la verdad, y Cristo no miente. Y nos vino a decir cómo llegar a la vida eterna, que hay una vida superior a esta, que hay una vida mejor que esta, la vida eterna. Por eso hay que saber vivir desde este mundo ya, para prepararnos a llegar a la otra vida. Camino, verdad y vida. Cristo es la vida que conduce al Padre. Por eso Cristo está vivo. Por eso Cristo se quedó presente en la Sagrada Eucaristía. Y si Cristo se quedó presente en la Sagrada Eucaristía, es para que tengamos vida. Porque unidos a Cristo, estamos unidos a Dios Padre, al dueño de nuestra propia vida. Entonces nuestra vida tiene que estar unida a la de Cristo. Y si estamos unidos a la de Cristo, estamos unidos a la vida del Padre. Por eso, entonces, Cristo es el único que dará vida a nuestra propia vida. El alimento de vida es Cristo Jesús. Esto es lo que hoy presenta Cristo Jesús. Él pues se está preparando, Él mismo se está despidiendo de sus propios discípulos para irse ante la presencia de Dios Padre, volver a donde estaba antes, sí, en la vida eterna, y encontrarse precisamente, volver a encontrarse con Dios para poder entregar cuentas de su propia misión. Por eso cuando Tomás preguntó, es que no sabemos a dónde vas. Y entonces cuando Cristo, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo podemos hacerle para poder llegar a donde tú vas? Síganme, cumplan mis mandamientos, vean el estilo de vida que les he enseñado y únanse a mí, a la misma vida. Por eso, entonces, fíjense las cosas que Cristo nos está invitando a poder vivir y hacer. Miren, venimos a misa y conocemos su palabra. ¿Qué dice Dios? Y lo vamos conociendo. ¿Cuál es su voluntad? ¿Sí? Nos dice cómo vivir. Entonces es el camino. El mismo Cristo Jesús, al enseñarnos cómo a vivir para poder seguir ese camino, seguirlo a Él, viviendo como Él quiere, llegaremos a la vida eterna. Nos enseña las verdades, la verdad de fe. Y precisamente la iglesia tiene esos dogmas, lo que tenemos que creer, en lo que tenemos que creer y poder cumplir. Creemos en que existe la vida eterna. Creemos, como dogma de fe, que Él se hizo hombre. Creemos como dogma de fe que Él resucitó. Creemos como dogma de fe que Él está vivo. Creemos, vean cómo esos dogmas, que existe la resurrección y demás, Él quiere que creamos en eso. Por eso, si viene a decirnos que hay otra vida, y Él lo vemos vivo y resucitado, nos dice que existe la resurrección de los muertos, que hay otra vida, la vida eterna. Nos habla del amor de Dios Padre, de ese amor de Dios Hijo, de ese amor de Dios Espíritu Santo, para vivir en comunidad de amor. Por eso nos está enseñando
lo que debemos de creer, las verdades de fe. Por eso es la verdad. Cristo es la verdad. Camino, la verdad, sí, lo que nos enseña en lo que debemos de creer, que confiar siempre, en creer en Él, confiar siempre en Él y no en quien no nos va a salvar. Y por eso venimos a misa para alimentarnos del que es la vida, es Cristo Jesús. Entonces hemos escuchado cómo vivir, hemos escuchado, conocemos las verdades de fe, los dogmas en los que hay que creer ciegamente, creer en su presencia eucarística, creer en que está vivo, creer en su resurrección, creer en su encarnación, creer en su madre que lo concibió sin la culpa del pecado original, creer en su madre que fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Todos esos dogmas son verdades de fe. Por eso Él nos vino a enseñar esas verdades de fe por medio de su palabra. Y entonces conocemos lo que es a Cristo, que es el camino, su palabra. Conocemos las verdades de fe, a Cristo, que es la verdad. Y conocemos a Cristo en su presencia eucarística en esa vida. Camino, verdad y vida. Cristo es nuestra vida. Para tener vida mientras peregrinamos en este mundo, Cristo es nuestra vida. Por eso debemos de alimentarnos con Él, por eso venimos a misa, por eso venimos a darle culto a Dios, a adorar a Dios en su presencia eucarística para alimentarnos de Él y tener vida. Esto es lo que Dios nos pide. Por eso hay que saber vivir como Él nos pide, creer en lo que Él nos dice, y para tener vida hay que alimentarnos de Él. Cristo, camino, verdad y vida. ¿Hemos entendido? ¿Cómo entonces, para no perdernos, hay que escucharlo a Él y hay que obedecerlo en su palabra? ¿Cómo para poder vivir y poder tener esa esperanza de la vida futura? Es, ante todo, creer en las verdades de fe que Él nos enseñó. Y cómo es tan importante que mientras caminamos en este mundo, para no desfallecer, desanimarnos o perder la esperanza, es seguir alimentándonos del que es la vida para tener fuerza en el alma y continuar para llegar a la vida eterna. Eso es lo que nos pide. Es Cristo Jesús. Por eso dice, no pierdan la paz. ¿Qué significa? No se olviden de mí. No me vayan a perder. Si me pierden, se van a perder ustedes. Si se olvidan de mí, van a creer en otras cosas. Van a creerle a otros en lo que ellos dicen y se olvidarán de mí. Y entonces vendrá su muerte en lugar de tener vida. Esto significa no pierdan la paz. No me pierdan. Yo soy el único que les puede dar la paz que ustedes necesitan, no como la que da el mundo. La única paz que nos da Cristo es el sentirnos bien con nosotros mismos, sentirnos bien con los demás para vivir bien y sentirnos bien con Dios para poder tener esa esperanza de que Él vela por nosotros y nos protege, que está con nosotros. Entonces, no perdamos esa paz, no perdamos a Cristo, no nos olvidemos de Cristo. Siempre, siempre, por encima de todo, que esté Cristo Jesús. Así es como lo presentan. Y nos pide, si creen en mí, si creen en Dios, creen en mí. Si no lo creen en mí, créanlo por mis obras. Vean las obras que he hecho. Todas las obras que hago son buenas. Por eso vengo de Dios, para que crean que vengo de Dios. La humildad de ese mismo Dios. Con que crean en mi Padre Dios, no importa, pero créanlo en mis obras. Las obras que yo he realizado son obras de mi Padre. Por eso si no quieren creer en mí, está bien, no me crean en mí, pero crean en las obras. Y vean en las obras los frutos, para que vean cuánto los ama Dios y crean en Él. Esta sigue siendo la humildad de Cristo. Crean en Él. Creer en Dios Padre. Confiar en Dios Padre. Como Cristo Jesús. Está bien, si no quieren creer en mí, háganme a un lado. Pero crean en Él. Confíen en Él. Abandónense en Él. En mi Padre Dios.
Qué grande humildad la de Cristo. Qué grande actitud, virtud tan grande de humildad para poder siempre hacer la voluntad de Dios y que todo lo que Él hace para que sea glorificado. Siempre busca agradar a Dios. Siempre que todos vayamos a Dios. Siempre que todos confiemos en Él. Todo siempre en Él. ¿Cómo es esa actitud? No busca yo, no. Siempre Él, a Él, a Él. Glorifíquenlo a Él. Denle gracias a Él. Abandónense en Él. Confíen en Él. Créanle a Él. Síganlo a Él. ¿Por medio de qué? De mis obras. Esas son las obras de Dios. Todo el bien es para gloria de Él. Pues que todo el bien que hagamos siempre sea para mayor gloria de Dios. Y como dijimos ayer, como decíamos ayer, que así como decían los abuelos, cuando hagamos un bien, cuando la gente nos diga muchas gracias, Dios les pague, que digamos a Dios sean dadas, que todo sea para Él. Me lo dio para que te lo diera, dale gracias a Él. Ese bien que tú has recibido de parte mía es por voluntad de Él. Dale gloria a Dios, dale gracias a Él por lo que yo pude hacer contigo, porque fue voluntad de Él. Siempre todo hacia Él. ¿Se fijan entonces cómo antes la gente, cómo comprendía y entendía las cosas mejor que hoy? Si no, fíjense bien, porque hoy el hombre es tan egoísta, es su ego, siempre busca, yo hice esto, yo hice lo otro, yo di esto, yo ayudé a tal persona, yo participo en tal beneficencia para tales personas, yo pertenezco a tal asociación que ayuda a los pobres y demás, y yo. Y antes la gente te hacía un bien, le dabas algunas talegas de maíz a alguna persona que no tenía que comer, ay, Dios se lo pague, a Dios sean dadas. A Dios sean dadas, siempre todo a Dios, siempre todo a Dios. Y ellos, por eso fíjense cómo son las cosas, cómo es posible que antes esa gente que no iba a la escuela, la gente que pobre y demás, cómo todo lo canalizaba a Dios, cómo siempre, todas las obras buenas que hacía siempre le daba gloria a Dios. Pues gracias a Dios tenemos que comer. Pues bendito sea Dios que tenemos para hoy para comer. Y cuando daban a la gente, Dios le pague, Dios le bendiga, a Dios sean dadas, muchas gracias, a Dios sean dadas, todo a Dios. Y hoy no. ¿Qué cosas? Parece que el hombre entre más dice saber, más se vuelve un egoísta, más se vuelve un soberbio y más ignora las verdades de fe. De veras, dice conocer tantas cosas, pero al autor de todas las cosas que conoce, no lo conoce. Al autor del que creó todas las cosas que él dice conocer, no lo conoce. No conoce a Dios. Muy intelectual, dice saber mucho, muy intelectual. Sí, muchas cosas. ¿Y cuánto conocer a Dios? ¿Cuánto? Metido en sus libros, en tantas cosas. ¿Y cuánto profundiza en Dios? Que se abandone en Dios, se la confianza en Dios. Poco conocen a Dios, o nada. Por eso nosotros no caigamos en eso. Ya sabemos el camino que conduce a Dios, la verdad que Cristo nos ha venido a traer a enseñar y la vida que es Él mismo. Pónganse de pie.